Con su venia, senador presidente, estimados compañeros y compañeras senadoras. Como bien conocen, la República Árabe Siria es un país del Oriente Medio, situado en la orilla oriental del mar Mediterráneo, compartiendo fronteras importantes con Turquía al norte, Irak al este, Israel y Jordania al sur y Líbano al oeste. Creo que este tema es importante y sobre todo representa un tema de derechos humanos. Desde que Siria obtuvo su independencia de Francia en 1946, el país vivió en una constante inestabilidad política, la cual no concluyó tampoco con la toma del poder por el Partido Nacionalista Panarabista Baas mediante un golpe de Estado en 1963. La estabilidad solo llegó a partir del golpe de Estado dado por el entonces ministro de Defensa, Hafez el-Assad, padre del actual presidente sirio. Aquel golpe de Estado pacífico fue de alguna manera bien recibido por la población. Y hay que decirlo, se consideraba por algunos importante y necesario. Pero es a raíz de este golpe de Estado de 1963 que en Siria se vive un estado de emergencia también permanente, con el cual se restringen drásticamente la mayoría de los derechos civiles y se llevan a cabo las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades. En el movimiento que se ha denominado y conocido por todos Primavera Árabe, que es un fenómeno que ha recorrido varios países del norte de África y Medio Oriente desde diciembre de 2010 y aún hasta la fecha se ha seguido desarrollando en otros, es que enmarcamos estos acontecimientos. Comenzó en Túnez con el derrocamiento del dictador Ben Ali, quien llevaba más de 25 años en el poder. Continuó en Egipto con la deposición de Mubarak y alcanzó a Libia con el asesinato de Muammar Gaddafi. Se debe resaltar que también esta ola de movimientos sociales y políticos se suscitó en diversos países como Sahara Occidental, Marruecos, Argelia, Irán, Arabia Saudita y Yemen, entre otros. Desde marzo de 2011, le tocó el turno a los sirios para expresarse en contra de las limitaciones a que eran sujetos por parte de su gobierno. Estas revueltas, que se han producido por una multiplicidad de causas internas y externas, hoy nos atañen. En el contexto de la primavera árabe estallan relativamente tarde estas revueltas de Siria. El primer foco de protestas aparece en Damasco desde el 15 de marzo, donde unas 100 personas desafiaron el estado de excepción y se manifestaron pidiendo la liberación de tantos presos políticos que están ahí. Apenas unos días después, el 20 de marzo, el conflicto se enciende en otra ciudad, en el sur del país, junto a la frontera de Jordania, con un carácter un poco diferente, pues la manifestación no fue pacífica ni exclusivamente política, ya que había también un componente socioeconómico. Los manifestantes quemaron, como ustedes saben, la sede del partido Baas, las de los tribunales y las de las dos compañías telefónicas, una que es Iratel, propiedad del primo del presidente Bashar, y otra más. El gobernador de esta ciudad, Deraa, solicitó la intervención del ejército. La primera víctima parece ser un niño que falleció por causa de los gases lacrimógenos utilizados por el ejército sirio para reducir a los manifestantes. A partir de ahí, el proceso violento se desencadenó y se produjeron manifestaciones no simultáneas, pero sí de forma sucesiva en la mayor parte del país. Se debe resaltar que la población se divide en aquella que apoya al Assad y por otra parte, evidentemente, los que lo repudian. A finales de 2011, Assad ordenó reprimir las manifestaciones con tanques militares, sumando muchas más víctimas mortales. Esta actividad se sigue utilizando actualmente contra la población, es decir, el uso de artillería pesada como los morteros, cohetes, tanques e incluso helicópteros en contra de la población civil y que casualmente fueron lo que motivó a la OTAN a invadir también Libia. La represión, los actos violentos y las muertes de civiles y militares han seguido creciendo y aumentando en número durante los últimos meses. A finales de noviembre del 2011, el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena contra la represión del gobierno de Siria sobre la población civil y pidió el fin inmediato de la violencia. A pesar de esto y de las reprimendas internacionales generales, el gobierno sirio mantiene las hostilidades contra los manifestantes. Y si bien muchos países han condenado las hostilidades contra la población, entre ellos nuestro país, México, en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores del pasado 7 de febrero de este año, y muchos de ellos han retirado a sus embajadores y cerrado sus representaciones diplomáticas,
Ninguna instancia, así como sí se hizo en otros países, ni la ONU ni la Liga Árabe, han podido obligar al gobierno sirio a detener los ataques permanentes contra civiles y a poner fin con todos los ataques que se producen día a día contra esta población. El pasado 4 de febrero de 2012, Rusia y China votaron, por tercera vez, la resolución presentada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a nombre de la Liga Árabe, donde se pretendía detener la matanza creciente en Siria, que no es menor ya. El gobierno de Al-Assad no permite la entrada de observadores ni medios de comunicación y además, por supuesto, mucho menos lo hace con ayuda humanitaria o servicios médicos, lo cual pone ya en una situación muy delicada, muy grave a este país. Actualmente la ONU considera que el número de víctimas alcanza ahorita ya más de 6,000 personas. Algunas cifras de observadores locales sirios enumeran un total de 7,000 muertos en las hostilidades, pero ¿cómo saberlo si prácticamente nadie puede entrar ahí? Por lo anteriormente expuesto, buscando siempre contribuir al fortalecer la presencia de nuestro país, de nuestro Senado de la República, en el escenario internacional, es que vengo a ustedes a exhortarlos a que podamos presentar, y además pido al presidente que pudiéramos poner este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, porque sé que hay algunos compañeros que tienen también interés en hacer uso de la palabra y en que discutamos este tema. Les pediría que lo pusiéramos de urgente resolución con el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respalda la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, hace un respetuoso exhorto a la Cancillería para que, primero, insta al gobierno sirio a respetar la resolución 1674 aprobada por el Consejo de Seguridad en 2006, por la que los países miembros se comprometen a proteger a sus civiles de crímenes contra la humanidad. Segundo, persuada al gobierno de Siria a que se apegue a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los convenios de Ginebra, en sus apartados sobre conflictos armados no internacionales, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tercero, insta al gobierno sirio a que permita de manera respetuosa el acceso integral y absoluto tanto de ayuda humanitaria como de apoyo médico para los civiles, que es urgente. Cuarto, fije una postura ante la Organización de las Naciones Unidas a fin de que se haga un llamado urgente y respetuoso al gobierno de Siria y se ponga fin a los actos violentos y armados que se han venido suscitando en este país. Atentamente es cuanto, senador presidente, y le pediría que lo pudiéramos someter de urgente resolución para que se diera la discusión en torno a un tema que me parece fundamental de derechos humanos, pero en el cual además en Libia ameritó la entrada de las fuerzas de la OTAN y me parece que hoy tiene que ser un tema a discutir en este Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, senadora. Como se ha solicitado